Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que yo creo que es muy interesante porque muchos me habéis preguntado: oye Carlos, ¿tú cómo coleccionas las fragancias? ¿Cómo te las organizas? ¿Sigues algún patrón? Y además también salen muchas dudas cuando empezáis a pensar en el tema de coleccionar, porque pensáis, bueno, a ver qué pasa, las fragancias caducan, ¿qué pasa si empiezo a coleccionar fragancias y después se me echan a perder? Bueno, yo os explicaré un poquito y esto va a ser casi un vídeo podcast o va a ser como un vídeo reflexión, un poco hablando con vosotros. Bueno, lo de las colecciones o empezar a coleccionar comienza a aparecer cuando tenemos este deseo de ir adquiriendo más fragancias, empezamos a, no sé, pues a verlo en vídeos, o a lo mejor ya nos viene de antes, del tema de los vídeos, y empezáis pues a tener como a prestar más interés por el tema de las fragancias. Entonces empieza a aparecer aquello de empiezas a buscar más información, te empiezan a interesar el tema de los aromas. E indudablemente pues llega este momento que empiezas a acaparar fragancias. Fijaos que hay tantos métodos para coleccionar como tipos de personas que somos. Veréis que hay gente que colecciona pues fragancias vintage, hay otros pues que coleccionan pues fragancias por marca, hay otros que coleccionan fragancias por años, por yo que sé, por nombres, por lo que sea, por tipo de aroma, por notas, etc. Yo lo que os recomiendo es que encontréis vuestra metodología, que lo hagáis según vuestros gustos. Seguramente ahora al principio pues estáis un poco así como más abiertos también pues a captar pues otras observaciones de otras personas, que está muy bien. Yo incluso hoy en día, pues teniendo pues la colección que tengo de fragancias, que tengo un montón, incluso también pues escucho otras opiniones y tal, pero siempre pasándolas a través de mi filtro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues uno tiene que confiar, y tenéis que empezar a hacerlo, en vuestros gustos. No porque alguien os diga que una fragancia es muy buena, si a vosotros nos gusta, pues a vosotros nos gusta y os tenéis que quedar pues la mar de tranquilos. Además, con el tema este de las fragancias, todo el mundo tiene diferentes opiniones, pero yo creo que uno de los trabajos más bonitos en este mundo es encontrar vuestro camino, o sea, aplicar vuestros conocimientos, y poco a poco veréis que conforme vais avanzando en el camino vais a empezar a tener pues todo esto muy claro, ¿no? Y ya os digo, yo creo que cada uno tiene que aplicarse su metodología, la manera que tendrá de coleccionar, y yo creo que será la manera un poco también de poner vuestra huella personal. Yo, por ejemplo, con el tema de la colección, y ya lo he comentado en varios vídeos, yo no colecciono fragancias, yo colecciono aromas, y aunque pueda parecer que sea igual, es muy diferente. Yo, por ejemplo, no vais a ver que yo tenga en casa, o la gente me pregunta: oye, ¿cómo tienes organizadas las fragancias? ¿Por qué no nos enseñas un vídeo, con un vídeo, pues toda tu colección? Y yo os lo he dicho muchas veces, yo tengo las fragancias esturreadas por toda la casa. Tengo muchas en casa de mi madre, otras las tengo aquí, en cajones, en armarios. Las tengo siempre puestas dentro de las cajas, yo nunca las tengo a la vista, ¿no? Ya por una cuestión también de que no les toque la luz, ¿no? Pero yo no las tengo en estanterías para que la gente cuando llegue a mi casa pues las vea, porque muchas veces se quedan sorprendidos cuando empiezo pues a sacarlas de los cajones y parece sin ningún tipo de orden ni nada, ¿no? Y es porque las fragancias son para mí, son fragancias que yo las tengo, digamos, pensadas para capturar esos aromas. Cuando hay un aroma que me gusta, yo lo adquiero. Para mí, es algo que me gusta, ¿no? Y no las tengo, pues eso, ¿no? Como un poco a la vista, que cada uno pues es libre. Ya os digo, que cada uno tiene su metodología, pero en mi caso, pues os estoy explicando, pues como a veces como me lo preguntáis, me decís: ¿cómo las tienes organizadas? Pues las tengo esturreadas, siempre contesto lo mismo, las tengo esturreadas por todo el piso o por toda la casa. También tenéis que tener en cuenta, y esto también es una cosa que ya lo sabe todo el mundo, que las fragancias, pues cuanto mejor las tengáis apartadas de la luz y de los cambios bruscos de temperatura, mucho mejor, se conservan mucho mejor. Mejor tenerlas pues en las habitaciones, por ejemplo, más frías de la casa. Ahora, tanto como para obsesionarse y comprarse, pues que cada uno, vuelvo a lo mismo, que cada uno es libre, pero yo he visto gente pues que lo dice, que las mete en el refrigerador o en la nevera, o tienen cámaras pues más frías y tal, ¿no? Yo, hay una cosa que y ahora también ya voy a entrar con el tema de la conservación de las fragancias, pero tenéis que tener en cuenta una cosa que por eso yo creo que es la razón que he hecho este vídeo. Las fragancias no os van a durar toda la vida, o sea, tenéis que ser conscientes de esto. Y cuando entro con esto es porque es algo que no lo vais a poder mantener, o sea, es algo efímero, va a tener una caducidad. Y habrá fragancias que os venzan antes y habrá fragancias pues que se van a conservar más. A veces esto, cuando me lo preguntáis, parece que yo muchas veces digo: yo tengo fragancias antiguas porque me gustan mucho las fragancias vintage.
Pero las fragancias se estropean, van a tardar años a lo mejor en estropearse y sobre todo pues depende de qué tipo de fragancias. Hay fragancias que tienen mejores ingredientes, tienen un tipo de ingredientes que se echan menos a perder y os van a durar muchos años. Yo, por ejemplo, os voy a sacar pues 3, por ejemplo, las he cogido al voleo, esta que es Monsieur de Givenchy, una fragancia que en este caso pues es una fragancia que sería fresca. Las fragancias frescas os duran mucho menos que las fragancias más cálidas, con ingredientes pues diferentes, o sea, más pesados, pero en este caso esto es una fragancia que tengo 3 de estas y están perfectas y llevan muchísimo tiempo estas fragancias. Tengo otra que también del estilo, Cegna, una fragancia que también es antigua y que también está perfecta. Y luego esta, que es Equipage de Hermès, una fragancia también bastante antigua y que también se conserva perfecta. Lo único que hago es conservarlas pues fuera de la luz y generalmente pues con temperaturas un poco más frescas. Ahora, ¿que van a caducar? Sí, van a caducar. Estas y todas las que tengo. O sea, yo ahora, y la gente también me lo pregunta, ¿cuántas fragancias tienes? Pues más o menos, a grosso modo, entre 700 y 800. Y llevo tiempo diciendo entre 700 y 800, o sea que yo creo que pasa de eso. ¿Van a caducar? Sí, van a caducar, se van a estropear. Esto no va a ser algo que yo vaya a conservar aquí cuando ya, ojalá llegue a viejo, pero cuando sea mayor, que diga, pues mira, tengo mi colección de fragancias aquí que todas están perfectas. No, casi todas van a estar mal. Entonces, para mí es un error muy grande intentar conservar algo pensando que esto se va a quedar pues para siempre, ¿no? Y no utilizarlo. Que hay gente que las compra, las guarda allí y no las va a utilizar nunca, ¿no? Y yo, por ejemplo, el otro día hice ya os digo que esto va a ser un video podcast, voy a estar hablando así todo el rato. Muy diferente de lo que hago siempre, el otro día en un post de Instagram puse que estaba utilizando Krita Ventus para salir a correr. O sea, y piensas, esto es una locura. Para las personas que tenéis pocas fragancias, sí que es una locura, porque es una fragancia que es cara, y yo siempre recomiendo pues, que tengáis una fragancia, pues una equivalencia, o que tengáis una fragancia pues, de menor precio, si os gusta el tipo de aroma original, para utilizarla en esas situaciones, si vais al gimnasio, si vais a lo que sea. Pero ese día yo fui consciente de decir, es que mañana me puede pasar cualquier cosa y voy a tener la botella de Ventus ahí guardada para ocasiones especiales y no la voy a utilizar. Yo creo que tenéis que estar, ese es un pensamiento también muy radical, tenéis que estar entre medio. Es decir, cuando os compráis un tipo de fragancia así, no vais a poder conservarla toda la vida. No es algo que digáis, pues esto es como una casa, que la voy a tener aquí hasta... No, es algo que se te va a poner malo en algún momento determinado. Por tanto, hay que usarlas, hay que usarlas. Cuando estamos hablando de grandes colecciones de fragancias que tienes, pues un montón, y a veces pues ya empiezan pues con fragancias a partir de, pues no sé, 20, 40, 60, 200, 500... Hay gente que las tiene colecciones mucho más grandes. Para mí es una tontería guardarte el aroma para decir, no la voy a utilizar y voy a tener... No, tenéis que utilizarla sobre todo por eso. No sabemos cuándo nos va a pasar algo, es un poco derrotista la idea, pero es muy realista. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, por un lado, no la podemos conservar y por otro lado, no sabemos lo que nos va a pasar a nosotros. Por tanto, disfrutad los aromas, usadlos. Otra cosa que también he visto y también quería comentar es cuando hay gente que a partir de, pues no sé, unas determinadas fragancias ya se les empieza a parar el coco, ¿no? Es como decir, wow, tengo esta idea muy clara, esto que estoy haciendo, me estoy gastando pues mucho dinero en las fragancias, total, ¿para qué? Pues porque esto no es importante y todo esto, ¿no? Yo creo que cuando nos gusta algo, nos gustan las fragancias y tenemos el coco pues un poco bien amueblado, pues somos conscientes, tenemos que ser conscientes de todo esto y yo las fragancias no me las compro como algo para, ya os digo, no es, cada uno pues lo hace a su manera, ¿no? Más bien, en vez de decir que no me las compro voy a decir por qué me las compro yo. Yo me compro las fragancias porque me gusta cómo me hacen sentir, o sea, me gusta coleccionar los aromas, no las fragancias, me gusta coleccionar los aromas pues para poderlos tener en algún momento determinado. Los ato mucho con mi manera de ver la vida, esta manera como más... las experimentas más también, ya no solo por lo que te pueda gustar o lo que no te pueda gustar, sino lo que te hace vibrar. Y esto, alguna gente dirá, esto que está contando, ¿no? Yo las fragancias las uso cuando me apetecen. O sea, yo cada día, si me tengo que echar una fragancia, no pienso, hoy me voy a echar esta, sino que lo experimento un poco con el cuerpo. Esto es muy fácil, O sea, para que lo veáis. Os vais donde tenéis todas las fragancias y a lo mejor ese día pensáis, yo quiero ponerme esta fragancia. Pero cuando llegáis ahí,
notáis que la que os llama más la atención es otra que no teníais pensada. Yo me guío por esto, por la sensación que me dan las fragancias. Entonces, es lo que os comentaba, que cuando tenéis estáis cogiendo estas fragancias y las estáis conservando, las estáis guardando, es por algo, es porque os llama esa vibración, es porque os gusta y queréis tener esa fragancia. No os sintáis culpables, o sea, yo creo que sentirse culpable, pues por empezar a tener una colección muy grande y que os venga esa idea de, wow, es que yo no las voy a poder conservar, ¿qué estoy haciendo con mi vida y todo esto? Yo creo que eso lo tenéis que pensar antes y por eso también quería hacer un poco este vídeo. O sea, que seáis conscientes que las fragancias caducan, que seáis conscientes que no podemos utilizar todas las fragancias, pues hay gente que dice, no, yo lo que quiero es utilizar la fragancia pues hasta gastarla, cada uno, ya os digo cómo es, yo no tengo esa sensación, o sea, si al final a mí se me estropea la fragancia porque ha pasado mucho tiempo y tengo tantas, yo ya soy consciente de ello, al final me voy a quedar voy a tener que tragar, yo ya soy consciente de ello. Cada uno tiene que ser consciente de todo lo que sus cosas, ¿no? Ya no solo, pues, por lo que os decía, ya no solo por el tema de coleccionar, sino con el tema de a ver hasta dónde llego, qué es lo que me motiva con el tema de las fragancias y qué es lo que quiero hacer. Así que nada, yo simplemente pues quería hacer un poco este vídeo tipo pues conversación con vosotros directamente, me lo podéis dejar también en los comentarios, cómo lo veis, cómo lo experimentáis, cada uno cómo tenéis pues vuestras colecciones y hasta qué es lo que queréis, hasta dónde queréis llegar. Hay mucha gente que hace eso, yo cuando llegue a 40 me paro y tú piensas, ¿y 40 por qué? O sea, ¿qué número tiene el 40? Pues cada uno hace lo que quiere. O sea, me hace mucha risa, pues, me hace mucha gracia pues ver estas cosas porque así también ves cómo piensa cada uno, ¿no? Y ya os digo, todos somos diferentes y todo es respetable. Unos porque van a tener 4.000 fragancias, 5.000, yo qué sé, la tira, perfecto, y otros pues que no quieren pasar de 10 porque se sienten que si pasan de ahí pues ya no van a estar bien. O sea, me hace mucha curiosidad también que me pongáis también en los comentarios qué es, cómo lo hacéis vosotros y todo esto, ¿vale? Pues nada, chicos, chicas, que me voy a comer la pizza, que tengo mucha hambre y quería hacer este vídeo podcast, reflexión y tal, pues un poco diferente, pues para charlar un poco con vosotros, porque tenía esa idea y tenía que sacarla, ¿vale? Pues nada, chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dad un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, pues para que veáis que es verdad lo de la pizza, además me la tengo que hacer ahora, o sea que me la voy a comer ya, ¿vale? Besotes, chao.